En nuestro vídeo anterior, hablamos de los dones en la historia y expusimos los testimonios de hombres de Dios que conformaron el cese de los dones. Hoy seguimos con más testimonios, empezando con Jonathan Edwards, quien dijo: pero poco después de que el canon de las Escrituras se completó, cuando el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis, que él no escribió mucho antes de su muerte, estos dones milagrosos ya no continuaron en la iglesia, porque ahora estaba completa una revelación establecida por escrito de la mente y la voluntad de Dios, donde Dios había grabado totalmente una norma permanente y suficiente para su iglesia en todas las edades, y la iglesia y la nación judía siendo derrocada, y la iglesia cristiana y la última dispensación de la iglesia de Dios siendo establecida. Los dones milagrosos del Espíritu ya no eran necesarios, y por lo tanto, cesaron, porque a pesar de que habían continuado en la iglesia durante tantos siglos, sin embargo, terminaron, y Dios hizo que terminaran, porque no había más motivo para ellos. Y así se cumplió lo que dice el texto: pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Ahora parece que hay un fin a tales frutos del Espíritu como estos, y no tenemos ninguna razón en esperarlos nunca más. Los dones extraordinarios del Espíritu, como el don de lenguas, de milagros, de profecía, etc., son llamados extraordinarios, debido a que tales no se dan en el curso ordinario de la providencia de Dios. No se otorgan en las formas de la providencia ordinaria de Dios con sus hijos, pero solo en ocasiones extraordinarias, ya que fueron otorgados a los profetas y apóstoles para capacitarlos para revelar la mente y la voluntad de Dios antes de que el canon de las Escrituras fuera completado, y así, en la iglesia primitiva, con el fin de la creación y el establecimiento de la misma en el mundo. Pero ya que el canon de la Escritura ha sido completado, y la iglesia cristiana plenamente fundada, establecida, estos dones extraordinarios cesaron. James Buchanan, 1804-1870. Los dones milagrosos del Espíritu hace mucho que fueron retirados. Fueron usados para cumplir con un propósito temporal. Fueron usados como un andamiaje que Dios empleó para la construcción de un templo espiritual. Cuando el andamio no se necesitó más, fue removido, pero el templo permanece en pie aún, y es habitado por el Espíritu, porque ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a los Corintios 3, 16. Charles Spurgeon, 1834-1892. Querido hermano, honra al Espíritu de Dios como honrarías a Jesucristo. Si Él estuviera presente, Jesucristo morara en tu casa, tú no le ignorarías. No seguirías con tus asuntos como si no estuviera allí. No ignores la presencia del Espíritu Santo en tu alma. Te ruego, no vivas como si no hubieras oído si hay un Espíritu Santo. A Él dale tus adoraciones constantes. Da reverencia al prestigioso huésped que ha tenido a bien hacer de tu cuerpo su morada sagrada. Amalo, obedécele, adórale. Ten cuidado de no imputar las vanas imaginaciones de tus fantasías a Él. He visto al Espíritu de Dios vergonzosamente deshonrado por personas. Espero que estaban locos, que han dicho que han tenido esto y aquello revelado a ellos. Ha pasado sobre mi cabeza, desde hace algunos años, una sola semana en la que no me han molestado con las revelaciones de hipócritas o maníacos, semilunáticos. Son muy aficionados a venir con los mensajes del Señor para mí, y puede salvarles de algunos problemas si les digo de una vez por todas que no voy a poner atención a ninguno de sus mensajes estúpidos. Nunca sueñes que eventos se revelan a ti desde el cielo, o puedes llegar a ser como esos idiotas que se atreven a imputar sus locuras flagrantes al Espíritu Santo. Si sientes que tu lengua te pica para decir tonterías, síguele su rastro al diablo, no al Espíritu de Dios. Lo que ha de ser revelado por el Espíritu para que cualquiera desee nosotros ya está en la palabra de Dios.
Él no añade nada a la Biblia, y nunca lo hará. Que las personas que tienen revelaciones de esto, aquello y lo otro, vayan a la cama y vuelvan en sí. Solo me gustaría que sigan el consejo y ya, no insulten al Espíritu Santo, colocando sus tonterías ante su puerta. Habían alcanzado la cumbre de la piedad. Habían recibido los poderes del siglo venidero. No dones milagrosos, que nos son negados en estos días, pero todos esos poderes con los que el Espíritu Santo dota a un cristiano. Aquellas obras del Espíritu Santo que son concedidas en nuestra época a la Iglesia de Dios, son en todo sentido tan valiosas como los dones milagrosos iniciales que ya no están con nosotros. La obra del Espíritu Santo, por medio de la cual los hombres son resucitados de su muerte en el pecado, no es inferior al poder que llevó a los hombres a hablar en lenguas. Como resultado de la ascensión de Cristo al cielo, la Iglesia recibió apóstoles, los hombres que fueron seleccionados, como testigos porque habían visto personalmente al Salvador, un oficio que necesariamente se extinguió, y con razón, porque el poder milagroso también es retirado. Fueron necesarios de manera temporal, y fueron dados por el Señor, ascendido como opción legada. Profetas, también, estaban en la Iglesia primitiva. Debemos tener a los paganos convertidos. Dios tiene millares de sus elegidos entre ellos. ¿Debemos ir y buscar por ellos de alguna manera u otra? Muchas dificultades están eliminadas ahora. Todos los países están abiertos para nosotros. Y la distancia es casi aniquilada. Es cierto que no tenemos las lenguas pentecostales, pero las lenguas son ahora fácilmente adquiridas, mientras que el arte de la imprenta es un equivalente completo por el don perdido. George Smeaton, 1814-1889. Los dones sobrenaturales o extraordinarios fueron temporales y destinados a desaparecer cuando la Iglesia debió ser fundada y el canon inspirado de la Escritura cerrado, porque eran una prueba externa de una prueba externa de una inspiración. Abraham Kuyper, 1837-1920. Por tanto, los carismas deben ser considerados en un sentido económico. La Iglesia es una gran familia, con muchas necesidades, una institución que se ha hecho eficiente por medio de muchas cosas. Ellos son a la Iglesia lo que la luz y el combustible son al hogar. No existen para sí mismos, sino para la familia, y para ser puestos a un lado cuando los días son largos y cálidos. Esto se aplica directamente a los carismas, muchos de los cuales, dados a la Iglesia apostólica, no están al servicio de la Iglesia de nuestros días. William G. T. Shedd, 1820-1894. Los dones sobrenaturales de inspiración y milagros que poseyeron los apóstoles no fueron continuados para sus sucesores ministeriales, puesto que ya no eran más necesarios. Todas las doctrinas del cristianismo habían sido reveladas a los apóstoles y habían sido entregadas a la Iglesia en forma escrita. No había más necesidad de una posterior inspiración infalible. Y las credenciales y autoridad dadas a los primeros predicadores del cristianismo en actos milagrosos no requerían repetición continua de una edad a otra. Una edad de milagros debidamente autenticados es suficiente para establecer el origen divino del Evangelio. En un tribunal humano no es necesaria una serie indefinida de testigos. Por boca de 2 o 3 testigos, los hechos establecen el caso que ha sido cerrado no volverá a abrirse. Benjamin B. Warfield, 1887-1921. Estos dones eran parte de las credenciales de los apóstoles, como los agentes autorizados de Dios en la fundación de la Iglesia. Su función, por lo tanto, se limita distintivamente a la Iglesia apostólica, y ellos necesariamente terminaron con ella. Arthur W. Pink, 1886-1952. Así como hubo oficios extraordinarios, apóstoles y profetas, en el comienzo de nuestra dispensación, también hubo dones extraordinarios,
Y como no hubo sucesores designados para estos oficios extraordinarios, tampoco hubo intención de continuar esos dones extraordinarios. Los dones dependían de los oficios. No tenemos más a los apóstoles con nosotros, y por consiguiente los dones sobrenaturales, la comunicación de los cuales constituyó parte esencial de las señales de un apóstol. Segunda a los Corintios 12, están ausentes. Martin Lloyd Jones, 1981. Pero una vez que estos documentos del Nuevo Testamento fueron escritos, el oficio de profeta ya no era necesario. De ahí que en las epístolas pastorales, que se aplican a una etapa posterior en la historia de la Iglesia, cuando las cosas se habían vuelto más establecidas y fijas, no hay ninguna mención de profetas. Está claro que incluso para entonces el oficio de profeta ya no era necesario, y el llamado era para los maestros y pastores y otros, para exponer las Escrituras y transmitir el conocimiento de la verdad. Una vez más, debemos señalar que a menudo en la historia de la Iglesia el problema había surgido porque la gente pensaba que eran profetas en el sentido del Nuevo Testamento. La respuesta a eso es que en vista de las Escrituras del Nuevo Testamento no hay necesidad de verdad adicional. Esa es una proposición absoluta. Tenemos toda la verdad en el Nuevo Testamento y no hay necesidad de revelaciones adicionales. Todo ha sido dado, todo lo que es necesario para nosotros está disponible. Por lo tanto, si un hombre asegura haber recibido una revelación de una verdad nueva, debemos sospechar de él de inmediato. La respuesta a todo esto es que la necesidad de profetas termina una vez que tenemos el canon del Nuevo Testamento. Ya no necesitamos revelaciones directas de la verdad. La verdad está en la Biblia. Nunca debemos separar el Espíritu y la palabra. El Espíritu nos habla a través de la palabra. De modo que siempre hay que poner en dudar y cuestionar cualquier supuesta revelación que no es totalmente coherente con la palabra de Dios. De hecho, la esencia de la sabiduría es rechazar por completo el término revelación en la medida que a nosotros respecta, y hablar solo de iluminación. La revelación ha sido dada una vez por todas, y lo que necesitamos y lo que, por la gracia de Dios, podemos tener, y tenemos, es la iluminación por el Espíritu para entender la palabra. Hasta aquí este video. No olvides dar me gusta y activar la campanita de notificaciones. Esto es Integridad Bíblica.